seguimos con nuestro curso de Filosofía del Derecho. El día de hoy pues vamos a tocar otro tema que son los conceptos jurídicos. En este caso pues siempre les decía que la lógica de los conceptos jurídicos pues tiene algunas aristas que son bastante importantes. Dentro de la importancia de los conceptos jurídicos para nuestro curso de filosofía del derecho, pues es una mecánica bastante sencilla. Y es que entre más conceptos jurídicos nosotros lleguemos a conocer, entre más conceptos dominemos, pues vamos a tener la ventaja que vamos a poder conocer más de nuestra carrera. La fórmula para conocer más del derecho pues no es pasar más tiempo, tampoco es tener muchos años de práctica, no es estar por muchos años en una institución pública, sino que en el curso de filosofía vamos a entender el día de hoy que la clave para dominar, para tener la práctica de nuestro curso, pues es propiamente el dominar más conceptos jurídicos. Recuerdan que a lo largo de los cursos que les he impartido, pues les he dicho que en derecho, en las clases de derecho, pues resulta ser que todo es importante. Acá todo deviene con una importancia grandísima, porque entre más conceptos y definiciones nosotros sepamos, pues para nosotros va a ser mucho más fácil el poder tener la práctica. No es tanto el hecho de permanecer en una institución pública, sino que más que todo es en ese tiempo cuántos conceptos domino, cuántos conceptos son los que yo estoy logrando aplicar, y de esa manera pues se facilita más para mí el trabajo que realizo. La lógica o los conceptos jurídicos pues siempre van a tener esa riqueza, que lo que hacen en nosotros pues es que nosotros podamos dominar lo que hacemos. Bueno, dirán ustedes, hay muchas personas que a veces pasan 10, 20, 30 y hasta 40 años siendo oficiales o notificadores de un juzgado, y al final resulta que un estudiante de derecho del 10º semestre pues va a hacer una pasantía, y ocurre que al hacer la pasantía pues es mucho más sencillo para él el dominar el trabajo. En un par de semanas pues se vuelve experto, en un par de semanas pues ya sabe incluso mucho más que la persona que probablemente pues lleve muchísimos años en el trabajo. La lógica del concepto jurídico es la forma o el mecanismo que nosotros tenemos de aprender o de socializar nuestra carrera. Nosotros, en este caso, pues el concepto jurídico siempre va a ser la lógica para que nosotros dominemos la disciplina, que es el derecho. Por ejemplo, yo voy a iniciar a trabajar en técnico en investigaciones criminalísticas. Estoy en el 10º semestre de Derecho en la Universidad Mariano Gálvez. Pues resulta ser que para mí me nombraron, quizás porque ya llevo muchos semestres, no tengo ninguna experiencia, pero acá en nuestro curso de filosofía lo que nos dice es que la clave es que yo domine los conceptos jurídicos fundamentales de esta disciplina. Muy bien, entonces tengo que aprender qué es técnico en investigaciones criminalísticas, qué es la criminalística, cuáles son las funciones de un técnico en investigaciones criminalísticas. Bueno, ya sé que es fotógrafo, ya sé que puede ser embalador, ya sé que puede ser planimetrista. Dentro de esas 3 funciones tengo que elaborar mi trabajo. Bueno,
necesito más conceptos. La fotografía, entonces empiezo a analizar qué es una fotografía. Pues es una imagen tomada con una cámara que generalmente es a color y que ilustra un momento específico o que capta y congela en un momento específico un lugar, un acontecimiento, una escena, una imagen. Bueno, pero ustedes dicen tengo otra función más que es la de embalador. Nuevamente, no es de preguntarle a toda la gente, bueno, ¿y qué es el embalador? Pues mire, es el que tiene el chaleco y es el que lleva la gorrita, o es el que lleva las bolsas, o es el que lleva las cadenas de custodia. No. Lo que nos está diciendo nuestro curso de filosofía, que para que yo pueda entender ese nuevo trabajo que acabo de obtener, pues la clave es bien sencilla. Lo que tengo que hacer es propiamente, pues, empezar a aprender conceptos. Bueno, entonces embalador es el técnico de investigaciones criminalísticas que se encarga de fijar indicios, de documentar indicios, de guardarlos o de embalarlos es la palabra, pero son sinónimos, de guardarlos en recipientes adecuados, de llenar una hoja que se llama cadena de custodia. Otro concepto que tengo que aprender, que es cadena de custodia. La cadena de custodia es una hoja de papel que registra los movimientos que ha tenido un indicio. Es decir, bueno, el indicio número 1 es un arma de fuego. Quien lo levantó fue el técnico. Muy bien, lo trasladó a INASIF. El técnico de INASIF es el segundo que le va a hacer peritajes y que la va a manipular. Entonces, tiene que llenar la ficha 2 o la cadena 2. Luego de estar con el técnico, se va a DIGECAM y queda a cargo de un oficial del ejército, quien la va a guardar. Entonces, llena la casilla 3 y él coloca que él la tiene bajo su custodia porque él la está resguardando. Luego de ello, pues ya nos preparamos para un debate y la persona que la va a traer a Guatemala llena la casilla 4 y coloca encargado del almacén de evidencias del Ministerio Público de Quetzaltenango y llena la casilla 4 y dice traslado a la fiscalía por debate. Muy bien. Entonces la cadena ya lleva 4 eslabones. Es la misma hoja de papel. Y la hoja de papel acompaña siempre al arma de fuego. Luego, estando en Quetzaltenango, se llena una casilla 5. El agente fiscal que lleva el caso para el debate llena la casilla 5 y coloca agente fiscal del Ministerio Público y solicita la cadena de custodia para debate oral y público. Si se dan cuenta, entonces, si no sabemos conceptos, les estoy presentando este ejemplo porque si no sabemos conceptos, el problema que tenemos es que en un momento determinado vamos a estar nosotros sin conocer lo que hacemos. Vamos a estar a ciegas, con mucho temor, que es lo que ocurre. A veces tardamos demasiado tiempo tratando de visualizar qué hacer o cómo hacerlo. Y la situación que tenemos es de que desconocemos conceptos. Acá la lógica del concepto jurídico lo que nos está enmarcando y lo que nos está diciendo es que nosotros sí tenemos la necesidad de conocer más conceptos, de saber más conceptos. Sí o sí tenemos que dedicarnos a estudiar los conceptos porque los conceptos son los que nos van a obligar a entender en primer lugar lo que estamos haciendo, hacerlo bien, hacerlo con detalle, hacerlo con diligencia y también nos va a ayudar demasiado a quitarnos el miedo de que un momento determinado pues nosotros no conocemos por lo que fuimos contratados. Ahora bien, ¿por qué era que yo les mencionaba el ejemplo y les estaba mencionando mucho el ejemplo del caso de que ustedes sean contratados? Que yo les decía que contrataron a cualquiera de los 30 que estamos conectados, a cualquiera. Y la cuestión es de que cualquiera de ustedes va a ser contratado por una sencilla razón. La razón es bastante sencilla porque simplemente lo que se va a hacer acá
es de que como ustedes son las personas que tienen más estudio o más curso, si ustedes ingresan a una convocatoria, yo les coloqué el ejemplo del Ministerio Público, pero pudo haber sido cualquier otra institución. Lógicamente, las personas que van a ganar ese derecho a trabajar, pues van a ser ustedes. Y el motivo por el que ustedes van a trabajar es porque tienen más estudio. Y si se aplica la meritocracia, que la meritocracia es que se le tiene que dar el trabajo al más capaz, al que tiene más estudio, pues lógicamente ustedes al estar ya en el último semestre, pues tendrían un derecho preferente sobre todos y cada uno de los demás. Es decir, ustedes los tendrían que dominar. Prácticamente a eso se refiere. Muy bien. Tengo para ustedes ahora 2 videos. Quiero suplicarles que estos videos pues ustedes los miren con bastante detenimiento, que presten mucha atención para que ustedes los puedan ver. Son muy cortos, pero tienen que ver con lo que estamos estudiando el día de hoy. En todas las materias de la ciencia del derecho se aplican los conceptos jurídicos fundamentales, es decir, los presupuestos. Los conceptos jurídicos fundamentales son los siguientes. Primero, los sujetos del derecho, sujeto activo y sujeto pasivo. Segundo, los objetos del derecho, que es la conducta lícita regulada por la ley. Tercero, el derecho subjetivo, que es la facultad o intención que tienen los sujetos de derecho para hacer, no hacer, dar o extinguir una determinada prestación. También dentro del derecho subjetivo se presenta el dolo y la culpa. El cuarto, el deber jurídico, es la obligación que nace de los actos jurídicos y que se materializa en hacer, no hacer, dar o extinguir una obligación. Aquí una nota importante. Te invito a ver nuestro video sobre el hecho y acto jurídico. El quinto, el supuesto, que es la norma jurídica que regula o establece las obligaciones o responsabilidades de los sujetos de derecho. El sexto, las consecuencias jurídicas. Son el resultado de los derechos subjetivos y deberes jurídicos de las partes, que surgen de la realización de un supuesto normativo. Y la séptima es la relación jurídica, que consiste en la sistematización de los 6 puntos antes analizados. Para entender los conceptos jurídicos fundamentales, tengo los siguientes ejemplos. El primero, un contrato de compraventa, donde los sujetos de derecho son el sujeto activo, el vendedor, y el sujeto pasivo, el comprador. El segundo punto, el objeto del derecho, consiste en vender por parte del sujeto activo y comprar o adquirir por parte del sujeto pasivo. El tercero, el derecho subjetivo. Por parte del sujeto activo es la intención de vender la cosa objeto del contrato y por parte del sujeto pasivo es la intención de comprar la cosa objeto del contrato. El cuarto punto, el deber jurídico. Por parte del sujeto activo es dar o entregar la cosa objeto del contrato. Y por parte del sujeto pasivo es recibir la cosa objeto del contrato y pagar el precio pactado. 5. El supuesto normativo. Es la compraventa en sí, que se encuentra regulada en el Código Civil de la entidad federativa donde se realice el contrato. El sexto punto, las consecuencias jurídicas, que consiste en la transmisión de la propiedad de la cosa objeto del contrato. Es decir, el sujeto activo está obligado a entregar la cosa y el sujeto pasivo a recibir la cosa y pagar el precio. En caso de incumplimiento por parte del sujeto activo,
El pasivo podrá exigir su derecho para que le sea entregada la cosa. En caso de incumplimiento por parte del sujeto pasivo, el activo podrá exigir su derecho para que le sea pagada la cosa. El séptimo punto, la relación jurídica. Esta se materializa cuando las partes expresan su voluntad para vender y comprar respectivamente y cumplir con los términos de la compraventa. El segundo ejemplo, derecho a la educación de calidad como un derecho humano. En el primer punto analizamos los sujetos del derecho, que son el sujeto activo, en este caso los estudiantes, y el sujeto pasivo es la autoridad y servidor público del sector educativo que inadecuadamente otorgue un servicio de educación. El segundo punto, el objeto de derecho, consiste en el aprendizaje y el desarrollo educativo de calidad. El tercero, el derecho subjetivo. Por parte del sujeto activo, consiste en recibir educación de calidad y por parte del sujeto pasivo, otorgar o dar el servicio de educación de calidad. El cuarto punto, el deber jurídico, que consiste en este caso el derecho humano a la educación de calidad. El quinto punto, el elemento normativo. Y aquí encontramos dos artículos, el 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hablan sobre la educación de calidad. El sexto punto, las consecuencias jurídicas. Por parte del sujeto activo, recibir aprendizaje de calidad y por parte del sujeto pasivo, otorgar la mejor enseñanza a los estudiantes. El séptimo y último punto, la relación jurídica. Esta se materializa cuando el sujeto pasivo no otorga la educación de calidad y violenta los derechos humanos del estudiante. Te invito a que te suscribas, nos des un like y actives la campanita. Bienvenidos a las llaves del derecho. El tema de hoy, conceptos jurídicos fundamentales. En todas las materias de la ciencia del derecho se aplican los conceptos jurídicos fundamentales, es decir, los presupuestos comunes al derecho. Los conceptos jurídicos fundamentales son los siguientes. Primero, los sujetos del derecho, sujeto activo y sujeto pasivo. Segundo, los objetos del derecho, que es la conducta lícita regulada por la ley. Tercero, el derecho subjetivo, que es la facultad o intención que tienen los sujetos de derecho para hacer, no hacer, dar o extinguir una determinada prestación. También dentro del derecho subjetivo se presenta el dolo y la culpa. El cuarto, el deber jurídico, es la obligación que nace de los actos jurídicos y que se materializa en hacer, no hacer, dar o extinguir una obligación. Aquí una nota importante. Te invito a ver nuestro video sobre el hecho y acto jurídico. El quinto, el supuesto normativo, que es la norma jurídica que regula o establece las obligaciones o responsabilidades de los sujetos de derecho. El sexto, las consecuencias jurídicas. Son el resultado de los derechos subjetivos y deberes jurídicos de las partes, que surgen de la realización de un supuesto normativo. Y la séptima es la relación jurídica, que consiste en la sistematización de los 6 puntos antes analizados. Para entender los conceptos jurídicos fundamentales, tengo los siguientes ejemplos. El primero, un contrato de compraventa, donde los sujetos de derecho son el sujeto activo, el vendedor, y el sujeto pasivo, el comprador. El segundo punto, el objeto del derecho, consiste en vender por parte del sujeto activo y comprar o adquirir por parte del sujeto pasivo. El tercero, el derecho subjetivo. Por parte del sujeto activo es la intención de vender la cosa objeto del contrato y por parte del sujeto pasivo es la intención de comprar la cosa objeto del contrato. El cuarto punto, el deber jurídico. Por parte del sujeto activo es dar o entregar la cosa objeto del contrato
Y por parte del sujeto pasivo es recibir la cosa objeto del contrato y pagar el precio pactado. 5. El supuesto normativo. Es la compraventa en sí, que se encuentra regulada en el Código Civil de la entidad federativa donde se realice el contrato. El 6º punto, las consecuencias jurídicas, que consiste en la transmisión de la propiedad de la cosa objeto del contrato. Es decir, el sujeto activo está obligado a entregar la cosa y el sujeto pasivo a recibir la cosa y pagar el precio. En caso de incumplimiento por parte del sujeto activo, el pasivo podrá exigir su derecho para que le sea entregada la cosa. En caso de incumplimiento por parte del sujeto pasivo, el activo podrá exigir su derecho para que le sea pagada la cosa. El 7º punto, la relación jurídica. Esta se materializa cuando las partes expresan su voluntad para vender y comprar respectivamente y cumplir con los términos de la compraventa. El segundo ejemplo, derecho a la educación de calidad como un derecho humano. En el primer punto analizamos los sujetos del derecho, que son el sujeto activo, en este caso los estudiantes, y el sujeto pasivo es la autoridad y servidor público del sector educativo que inadecuadamente otorgue un servicio de educación. El segundo punto, el objeto de derecho, consiste en el aprendizaje y el desarrollo educativo de calidad. El tercero, el derecho subjetivo. Por parte del sujeto activo, consiste en recibir educación de calidad y por parte del sujeto pasivo, otorgar o dar el servicio de educación de calidad. El cuarto punto, el deber jurídico, que consiste en este caso el derecho humano a la educación de calidad. El quinto punto, el elemento normativo. Y aquí encontramos dos artículos, el 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hablan sobre la educación de calidad. El sexto punto, las consecuencias jurídicas. Por parte del sujeto activo, recibir aprendizaje de calidad. Y por parte del sujeto pasivo, otorgar la mejor enseñanza a los estudiantes. El séptimo y último punto, la relación jurídica. Esta se materializa cuando el sujeto pasivo no otorga la educación de calidad y violenta los derechos humanos del estudiante. Te invito a que te suscribas, nos des un like y actives la El relámpago del saber. Empecemos. En esta ocasión hablaremos sobre los 10 conceptos jurídicos fundamentales. Como primer concepto tenemos la demanda. La demanda es un acto verbal o escrito por medio del cual se inicia un proceso judicial en el cual se solicita la protección a un derecho que está siendo vulnerado o que puede llegar a verse vulnerado. Esta solo se interpone en los ámbitos civiles, laborales y administrativos. Como segundo concepto tenemos la palabra denuncia. La denuncia es un acto por medio del cual se da conocimiento a la autoridad de forma escrita o verbal de un hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo. Esta solo se interpone en el ámbito penal. Tenemos como tercer concepto la palabra poder. ¿Qué es el poder? El poder es la facultad otorgada en un documento que una persona da a otra persona para que ésta obre en su nombre y por su cuenta, bien sea de forma general o específica. Como cuarto concepto tenemos la palabra prescripción. La prescripción es el tiempo en el que una vez ya transcurrido y reconocido por la ley, no puede establecerse un impuesto
cobrar una deuda o comprometer una instancia. Como quinto concepto tenemos la palabra pretensión. La pretensión no es nada más que aquello que se desea pedir dentro de un proceso judicial, esto dejándolo claro dentro de la demanda. Como sexto concepto tenemos la palabra querella. ¿Qué es la querella? La querella es la acusación realizada ante la autoridad competente para ejercer posteriormente una acción penal sobre un delito cometido. Como séptimo concepto tenemos la famosa palabra cuantía. ¿Qué es la cuantía? La cuantía es la cantidad o valor a que asciende el importe total de lo reclamado en la petición formulada en el proceso judicial. Como octavo concepto tenemos la palabra custodia. La custodia es la tenencia física, el cuidado personal y directo del niño, niña o adolescente. Es un derecho de los niños y una obligación de los padres o representantes legales. Como noveno concepto tenemos la palabra conciliación. La palabra conciliación significa un acuerdo entre las partes en un acto judicial previo a la iniciación de un pleito. Como último y décimo concepto tenemos la palabra sentencia. La sentencia es una resolución, es una decisión definitiva en la que se pone fin a un proceso judicial y esta es siempre dictada por un juez o un tribunal, solucionando definitivamente el conflicto. Muchas gracias por tu atención. Esto ha sido todo por hoy. Bienvenidos a nuestro canal El Relámpago del Saber. Empecemos. En esta ocasión hablaremos sobre los 10 conceptos jurídicos fundamentales. Como primer concepto tenemos la demanda. La demanda es un acto verbal o escrito por medio del cual se inicia un proceso judicial en el cual se solicita la protección a un derecho que está siendo vulnerado o que puede llegar a verse vulnerado. Esta solo se interpone en los ámbitos civiles, laborales y administrativos. Como segundo concepto tenemos la palabra denuncia. La denuncia es un acto por medio del cual se da conocimiento a la autoridad de forma escrita o verbal de un hecho contrario a la ley, con objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo. Esta solo se interpone en el ámbito penal. Tenemos como tercer concepto la palabra poder. ¿Qué es el poder? El poder es la facultad otorgada en un documento que una persona da a otra persona para que ésta obre en su nombre y por su cuenta, bien sea de forma general o específica. Como cuarto concepto tenemos la palabra prescripción. La prescripción es el plazo de tiempo en el que una vez ya transcurrido y reconocido por la ley no puede establecerse un impuesto, cobrar una deuda o comprometer una instancia. Como quinto concepto tenemos la palabra pretensión. La pretensión no es nada más que aquello que se desea pedir dentro de un proceso judicial, esto dejándolo claro dentro de la demanda. Como sexto concepto tenemos la palabra querella. ¿Qué es la querella? La querella es la acusación realizada ante la autoridad competente para ejercer posteriormente una acción penal sobre un delito cometido. Como séptimo concepto tenemos la famosa palabra cuantía. ¿Qué es la cuantía? La cuantía es la cantidad o valor a que asciende el importe total de lo reclamado en la petición formulada en el proceso judicial. Como octavo concepto tenemos la palabra custodia. La custodia es la tenencia física, el cuidado personal y directo del niño, niña o adolescente. Es un derecho de los niños y una obligación de los padres o representantes legales. Como noveno concepto tenemos la palabra conciliación. La palabra conciliación significa un acuerdo entre las partes en un acto judicial previo a la iniciación de un pleito. Como último y décimo concepto tenemos la palabra sentencia. La sentencia es una resolución, es una decisión definitiva en la que se pone fin a un proceso judicial y esta es siempre dictada por un juez o un tribunal, solucionando definitivamente el conflicto.
Muchas gracias por tu atención. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha sido útil nuestro video, no olvides darle me gusta. Compañeros, gracias por prestarle atención a estos videos. Son videos, como siempre, muy cortos, pero créanme los que tienen muchísima información, muchísima enseñanza. Y yo lo que quiero es de que ustedes pues vayan observando acá que, contrario a todo lo que hemos aprendido, la forma en que nosotros podemos dominar la carrera, la forma en que nosotros, apreciados compañeros, vamos a ser personas exitosas en nuestro trabajo, pues no es pasando 30 años en una oficina, no es estar sentados 40 años en una institución. Apreciados compañeros, la única manera es dominando conceptos. A veces me decían, mire, pero es que en el curso algunos me tienen confianza, porque algunos de ustedes llegan a ser mis compañeros de trabajo. Entonces llegan a tenerme confianza y me decía, pero mire, en algunos cursos del primer semestre yo solo dejo encendida me meto a la plataforma y dejo encendido. Entonces yo les decía, mucho cuidado, en el derecho la forma de aprender es por conceptos. Cada curso que a ustedes les imparten, cada catedrático que les da una definición o un concepto, es verdaderamente importantísimo que ustedes lo vayan aprendiendo. Yo les decía, mire, trate de participar, trate de dar ejemplos. Entonces algunos de ellos me decían, mire, pero eso es por los puntos. Mire, sí, porque los puntos son necesarios, son importantes, pero también hágalo para que vaya aprendiendo la carrera. Créanme que no se aprende nada estando sentado en un lugar, incluso haciendo prácticas, haciendo cosas repetitivas, que al final pues no nos dejan absolutamente nada. Los conceptos sí. Por ejemplo, en los primeros semestres, en Introducción al Derecho, ustedes aprendieron derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo. Cuando el licenciado Franz Lorenzo Antonio esté a cargo de una fiscalía distrital encargado de la Oficina de Atención Permanente, esos primeros conceptos y definiciones que él aprendió en el primer semestre de la carrera le van a servir para decirle a las personas, esta denuncia sí es penal, se la recibo. Esta denuncia, que no es una denuncia, es una demanda y es de orden civil, váyase al juzgado competente. Esto que usted está denunciando no es de materia penal, tiene que irse a la inspección de trabajo. Acá no somos competentes. Estas calumnias, injurias y difamaciones no corresponden a esta entidad. Tiene que presentar su querella correspondiente. En ese orden de ideas, entonces ustedes tienen que entender que la única manera en la que van a ir creciendo en la carrera no es ni estando en un lugar mucho tiempo haciendo nada, ni tampoco va a ser logrando méritos académicos, que no es malo. Si usted estudia una maestría, se especializa en algo porque ahí le van a obligar a estudiar conceptos y definiciones, a hacer los suyos, a pensarlos, a tomar ideas. No es malo. Si usted se inscribe a una maestría, o muchos que no es el caso de ustedes, pero algunas otras personas se han inscrito en maestrías en línea, y me decía una licenciada, que por respeto no les digo, es que en eso, mira, es tan sencillo que yo enciendo la computadora y no pongo ni atención de lo que me están hablando, y pasado los 6 semestres me dieron mi diploma, y es un diploma internacional. Eso no sirve de nada, compañeros. Acá ustedes están viendo en su curso de filosofía que la única manera en la que ustedes van a poder hacer suyo el derecho, hacerlo práctico, dominarlo, sentirse abogados, sentirse notarios, sentirse licenciados en ciencias jurídicas y sociales,
Según lo que se indica acá, la única manera es conociendo conceptos y definiciones. Entre más conceptos y definiciones conozcan ustedes, más fácil es la carrera. Si ustedes no dominan un concepto, no dominan una definición, imposible que se pueda ejercer de una manera posible el derecho. Muy bien. Vamos a preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda o alguna opinión. Algunos de ellos, el primero lo transmití 2 veces por la importancia y por la relevancia, porque sí, a lo largo del tiempo les puedo decir de que no es la cantidad de tiempo que ustedes estén sentados frente a la computadora, tampoco el semestre que ustedes estén cursando, sino que es qué tantos conceptos y definiciones han llegado a su cerebro, han formado ideas y ahora son conocimientos valiosos. Muy bien, les pregunto, ¿algún comentario, alguna duda sobre los 2 videos que lograron observar? ¿Les escuchamos, compañeros? Los compañeros que siempre participan hoy no están participando, hay que preguntarles entonces. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lucelena. Le escuchamos. Pues la verdad no tengo ninguna duda, solo agradecerle, ¿verdad? Porque realmente sí tienen buen contenido los videos, solo que sí hacía manera de petición, ¿verdad? Haciendo uso del artículo 28 de la Constitución Política de la República. Sí. Si pudiera compartirnos los videos, porque el de hace 8 días no. Fíjese que, gracias, ahí me escribieron en el chat, vieran que increíblemente lo que sucedió es que yo las clases pues las realizo a lo largo de la semana y las guardo en una memoria y la memoria la tenía desaparecida, pero gracias a Dios el día de hoy pues ya la tengo y les prometo subir esta clase y también la próxima. Se debió a una memoria vieja que se perdió, pero que tiene mucho contenido importante. Pero gracias por estar pendiente. Muy bien. Gracias. A ustedes por participar. Ahora vamos a ver algunas diapositivas. Ya vimos la introducción. La introducción, como son los cursos de filosofía, los cursos de lógica, bastante corta, bastante clara. Pero la lógica del concepto jurídico, en este caso, incluso es una disciplina. Increíblemente, compañeros, es una disciplina de la filosofía, que específicamente lo que trata es de obligarnos a entender que la especialización del derecho y del análisis a profundidad, pues es tener conceptos, tener definiciones. Nos muestra, al tener un concepto, al tener una definición, nos muestra elementos, las relaciones que hay entre las distintas situaciones que se dan y nos ayuda a entrelazar. Acá les presento otro ejemplo. Yo domino el concepto de juzgado de paz de delitos menos graves. Entonces, ese concepto no es el que yo leí, no es el que yo vi en el artículo, sino que en este caso lo que trata es lo siguiente. ¿Qué tanto sé de ese concepto? Bueno, yo sé que el juzgado de paz de delitos menos graves es un juzgado que está en Quetzaltenango. Así opera la mente. El concepto y la definición es qué tanto sé de ese tema o esa definición. Bueno, sé que es un juzgado que funciona en el Centro Regional de Justicia. Es un juzgado que atiende de 8 a 4 de la tarde, que atiende delitos menos graves, que son los que no superan los 5 años de prisión. También conozco que no trabaja ningún tema de faltas. También sé que la única forma de estar en ese juzgado y presentar algún tipo de imputación contra un sindicado, pues es por una acusación, que al momento que yo me presente con un memorial, pues lógicamente tiene que ser con una acusación. Bueno, lo que dice la lógica del concepto jurídico es que esa definición que yo tengo
lo que hace es que empieza a llamar ideas a mi cerebro. ¿Qué ideas llamó? Imagínense ustedes, hasta me imaginé dónde está ubicado, me imaginé el Centro Regional de Justicia, me imaginé que solo atienden de 8 a 3:30, porque todavía les dije 4, pero no, es de 8 de la mañana a 3:30. También me imaginé que no atienden ninguna falta, porque a veces por error uno lleva algún submemorial que es de una faltita, inmediatamente lo rechazan. Pero la lógica del concepto jurídico es esa. Si yo domino el concepto esencial, pues yo ya tengo una idea de lo que está sucediendo. Los conceptos jurídicos fundamentales, ustedes los vieron, son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios de toda relación jurídica. Es decir, que se repiten en diferentes ámbitos. Por ejemplo, juzgado. Al oír ustedes la palabra juzgado, inmediatamente, pues es un concepto que ustedes lo relacionan con juez, con resolución, con sentencia, con autos, con decretos, con diferentes ramas del derecho. Lo relacionan con derecho civil, con derecho penal, con derecho administrativo, con derecho mercantil, con derecho tributario. Pero al final, esa lógica lo que nos da es que el concepto es dinámico. En YouTube, cuando tengan un tiempo, pues les quiero suplicar que puedan verlo. Hay un doctor en Derecho, es un doctor, si no estoy mal, argentino. Se llama Eduardo Zaffaroni. Él, con 11 conceptos, desarrolla todo el derecho penal. ¿Y cómo hace? Como dice acá, los entremezcla, los mueve, los juega. En esos conceptos tiene juzgado, tiene imputado, tiene materias, pero ¿cómo es que esta persona que es un maestro del derecho, que ya tiene pues mucho tiempo de hacer docencia, su misma experiencia, esa capacidad que la tienen todos ustedes, que es la de estar pensando, el tener las ideas en el derecho, pues le ha llevado a poder desarrollar incluso diferentes conferencias a nivel internacional, únicamente pone una tablita con 11 conceptos, y esos conceptos jurídicos fundamentales le permiten desarrollar todas las áreas del derecho. Muy bien, pues los enlaces acá de los videos se los dejo, como dice la compañera, a veces se necesitan. Lo dejé 2 veces si no estoy mal, pero en sí, ya que hemos visto los videos, que hemos tenido una introducción, pues, ¿qué es el concepto jurídico? El concepto jurídico, pues, tiene muchas acepciones. Acá, pues, se dice que el concepto jurídico es la conclusión sobre un tema de carácter particular o general, a la que se llega después de un análisis de los hechos, de la normatividad, de la jurisprudencia y la doctrina vigentes y aplicables al tema de estudio. El concepto jurídico siempre va a ser un análisis que ustedes van a realizar, o que vamos a realizar los 31 que estamos conectados, y el objeto es un tema específico, pero el tema siempre de nosotros va relacionado a resolver una situación. Por ejemplo, aceptación de cargos. Precisamente hoy estaba con un ejemplo de aceptación de cargos y pues estaba yo en eso, en lo del tema de la aceptación de cargos, y resulta ser que entonces empecé a prestar atención. Acá entonces hay un concepto jurídico, aceptación de cargos. Es de carácter particular la aceptación de cargos porque cada caso se ve en lo particular. Entonces llega una persona y dice, mire, está detenido mi hijo por robo de equipo terminal móvil. Pues fíjese que él se robó un celular, pero yo estoy presente acá porque soy el papá. Él, el día que cometió el delito, estaba ebrio y pues sí, golpeó a la otra persona y se llevó el teléfono. Ahí estaba el agraviado, empiezan a dialogar. Entonces él pide disculpas en nombre del hijo y entonces se empieza a hacer vivo el concepto de aceptación de cargos a un caso particular.
Entonces empieza en nuestra mente a jugar las ideas de aceptación de cargos. Muy bien, el delito de robo de equipo terminal móvil pues tiene una pena alta. Recuerdan ustedes que las penas que superan los 5 años de prisión son inconmutables, que significa que la gente tiene que guardar prisión. Si supera 5 años un día, pues tiene que guardar prisión. Pues acá el señor lo que estaba tratando era de ver cómo su hijo no solo recobraba la libertad, sino también pues lograba con reglas incorporarse a la sociedad y desvanecer el hecho, claro, con una condena, pero resolverlo. Entonces en la cabeza de ustedes empieza a jugar la idea de aceptación de cargos. No tengo las penas mínimas en la memoria, pero supongamos que la pena mínima del robo de equipo terminal móvil es de 8 años de prisión. Entonces acá el concepto jurídico lo que hace es que esa aceptación de cargos empieza a generarme ideas, pero en el caso concreto. O sea, yo estoy ahorita en el tema que el señor me está diciendo, mire, yo quiero pagarle a este agraviado, ya le pedí disculpas. ¿Cuánto vale su teléfono? ¿Cuánto vale la lesión que se le provocó? Si fue al hospital le quiero pagarle los días que él no trabajó, quiero que él sea resarcido, que esté contento, porque lo que yo no quiero es que mi hijo siga preso. Entonces, acá, pues la mecánica es que ese concepto jurídico empieza a crecer y a crecer en nuestra mente. Empieza a crecer, empieza a moverse en nuestro cerebro y empieza a generar ideas. Por eso les digo, no es tanto la experiencia, no es tanto el tiempo que ustedes lleven trabajando, porque esta aceptación de cargos es nueva, pero sí es que tanto concepto y definición saben sobre el derecho. Bueno, entonces inmediatamente, como usted está jugando con el concepto jurídico en un caso concreto, entonces dice, bueno, si la pena mínima es 8, según ese artículo 491 ter del Código Procesal Penal, dice que como yo ahorita no he presentado acusación, puedo rebajarle hasta un 50%. ¿Cuánto es el 50% de 8? Cualquiera que me quiera ayudar. 4. Excelente. 4. Excelente, compañeros. Excelente. ¿Qué ocurre si una persona es condenada a 4 años de prisión? ¿Qué diferencia tiene a que sea condenada a 8? ¿Puede ser que los 4 años sean conmutables? Excelente. Excelente. Es como un juego de ajedrez o de dama china, en donde se presentan un sinnúmero de posibilidades y como bien decía usted, entonces el señor dice, bueno, está bueno que se le condene, está bueno que se le deje en un periodo de prueba, yo quiero que vaya a un grupo de alcohólicos anónimos, yo quiero que vaya a una iglesia evangélica, yo quiero que mejore su calidad de vida, pero yo no quiero que se vaya preso, dice el papá, porque estando en la cárcel, en lugar de rehabilitarse, pues me va a salir peor que como entró. Entonces, como bien decían ustedes y como bien dijeron las personas que participaron, pues el concepto jurídico se hace vivo en un caso concreto, se utiliza jurisprudencia, se utilizan doctrinas, y de esta manera, pues lo que el señor está buscando es que esos 8 años de prisión, que es la pena mínima, se conviertan en 4 y que se puedan conmutar. Que su hijo vaya a un grupo de alcohólicos, que la víctima también pueda asistir a tratamiento médico privado, porque hay también público, pero no es de la misma calidad, que la víctima también pueda en una buena medida pues sentirse apoyada, sentir que recuperó parte de lo que perdió con ese atraco y al final pues a eso se refiere. ¿Quién va a saber más del concepto jurídico? Pues el que conozca más definiciones relacionadas al mismo, al concepto jurídico. Muy bien. La clasificación de los conceptos jurídicos pues pueden ser singulares cuando miramos un caso concreto, como el ejemplo que yo les doy del señor que llegó el día de hoy indicando que su hijo está detenido y que él quiere ver beneficio para su hijo.
También el señor mandó a llamar al agraviado, es decir, a la persona que le robaron el teléfono. El señor muy diferente al hijo, una persona muy educada. Incluso antes de entrar pues a la audiencia que es de conciliación, el señor le dijo, primero que nada yo le pido una disculpa en nombre de mi hijo. Acá me encuentro yo, en la parte de afuera está mi esposa y están mis hijos. Ellos no vienen a hacer conflictos, sino que también quieren disculparse con usted en nombre de mi hijo. Primero se inició con una disculpa, luego se inició con un ofrecimiento, pues le dijeron a él qué teléfono llevaba usted, pues llevaba tal teléfono, se lo compramos nuevo. ¿Qué lesiones tuvo? Pues tuve unas lesiones en el estómago, porque al parecer ahí fue donde a él le lesionó el preso. Entonces yo ya fui al hospital, dijo él, pero viera que me atendieron mal, me tienen que atender en otra clínica. Entonces al final, pues el concepto jurídico puede ser singular porque va al caso concreto. En este caso, pues entonces se analiza a profundidad y le dicen al joven cuánto dinero necesita para su especialista, para sus medicamentos. Entonces él dice, fíjese que de momento yo no sé. Entonces, como es en caso concreto, el concepto empieza a exigir y nos empieza a dar razonamiento lógico para resolverlo. Entonces el señor le dice, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, vaya usted con el médico y que le dé un aproximado de lo que va a gastar. Si le puede dar algún papelito, pues sería lo mejor, y si no, pues que simplemente él de palabra le diga a cuánto ascienden los gastos que van a suceder. Muy bien. El concepto jurídico también puede ser plural. En este caso, pues a este joven, si no estoy mal, lo asaltaron por la terminal de buses Minerva. Lo asaltaron en un horario más o menos entre 6:30 y 7 de la noche. Entonces acá el concepto jurídico del robo de equipo terminal móvil, ese es el concepto, se vuelve plural. Porque entonces yo empiezo a analizar y empiezo el mismo concepto en mi cerebro empieza a generarme otros pensamientos. Analizar, bueno, ¿cuántos robos de teléfono hay en la terminal Minerva? En una semana, ¿cuántos se reciben? ¿Se recibirán más a inicio de semana, a fin de mes, cuando acaban de pagar, cuando ya es oscuro, cuando ya no hay muchas personas en la terminal? Y el concepto jurídico plural, pues lo que hace es, bueno, ya sé el concepto del robo de equipo, pero me empieza a generar más ideas. ¿Por qué se comete? ¿Cuándo se comete? Y empiezo a analizar el lugar exacto en donde asaltaron a este joven. Entonces yo empiezo a hacer ese análisis para poder tomar acciones. Incluso sería obligación de gobernación de la Policía Nacional Civil como tener ese análisis estratégico y decir, bueno, en la terminal después de las 6 roban porque ha estado muy oscuro, roban porque ya no hay mucha gente, y en ese caso entonces las personas son más vulnerables. Muy bien. Acá tenemos los conceptos jurídicos también se vuelven universales. Bueno, entonces yo empecé en un caso concreto que fue el del preso, luego me fui a un concepto jurídico plural, empecé a analizar cuántos asaltos han habido en la terminal para robar teléfono, y luego me voy a lo universal. Así opera nuestro cerebro, los 31 que estamos conectados pensamos así. Primero vamos de lo más concreto, luego vamos subiendo a lo más general y llegamos a lo universal. Muy bien. Entonces acá yo me pongo a pensar, ¿cuántos robos de equipo terminal móvil habrán en el mundo? ¿Por qué se ha vuelto tan común robar un aparato celular? Tendrá que ver que el aparato celular tiene mucha utilidad, que incluso ahora es una herramienta de trabajo, que es una herramienta de estudio. Y el cerebro empieza a pensar más, porque así lo diseñó Dios. Entonces dice, bueno, aparte, ¿qué marcas de teléfono serán las que más se roban? ¿Será que roban más los teléfonos chinitos o los teléfonos que son de marca? ¿O será que roban más los iPhone? ¿Será que les gustan más los teléfonos con sistema operativo Android? ¿O será que les gustan
los teléfonos que usan otro sistema operativo como los de Apple. Acá entonces, si se dan cuenta, todo parte de lo mismo y de los videos tan sencillos que vieron, que son los conceptos jurídicos fundamentales. Iniciamos a analizar el robo de equipo terminal móvil y el cerebro, pues no es el cerebro de los 31 que estamos acá, no es pasivo. Entonces yo empiezo con una cosa tan sencilla, como es el caso concreto de un señor que le urge que su hijo salga de la cárcel, que está dispuesto a pagar todo el daño ocasionado, que está dispuesto a someter a su hijo a una rehabilitación, se compromete también a darle seguimiento, y luego pues pasamos a hacer un análisis ya de robos de teléfonos en la terminal de buses, y luego pasamos ya a un análisis mundial. Todo tiene que ver con lo mismo, el dominio de un concepto. Esta es la última diapositiva y solo quiero que piensen. Imagínense ustedes que yo no domino el concepto de robo. Imagínense ustedes que no domino el concepto de equipo terminal móvil. Prácticamente ahí maté la inspiración. Bueno, entonces llega el señor y dice, fíjese que yo vengo a ver del robo. Bueno, ¿qué es robo? Es que mi hijo está preso. Ah, bueno, eso sí, de preso sí sé. Pero viera que los presos no se atienden acá. Los presos están en la cárcel, entonces le doy la dirección de la cárcel y que se vaya porque yo no entiendo lo que me está hablando. La filosofía del derecho lo que nos dice es que la base de nuestra carrera es conceptos. En la antigüedad, las personas que se dedicaban a resolver temas jurídicos permanecían en bibliotecas leyendo. Y era muy común, ustedes quizás ya no lo oyeron porque son demasiado jóvenes todos, demasiado jóvenes, pero anteriormente muchas personas decían que no querían estudiar derecho porque era de leer mucho. Incluso algunos amigos que son médicos ahora pues me decían, no, yo fíjate que prefiero medicina, pues sí es matado unos años, pero no hay que leer tanto. En cambio ahí con vos el problema es que uno tiene que estar leyendo puro ratón de biblioteca. Los tiempos han cambiado y ustedes pues ya es una generación un poquito más relajada quizás, porque tienen a la disposición de ustedes pues muchos implementos. Ya no hay necesidad de ir a una biblioteca a prestar el libro famoso, simplemente pues ustedes lo rastrean por medio de las páginas especializadas. Muy bien, compañeros, hasta acá está nuestra clase. El día de hoy, si ustedes entendieron que la mecánica para aprender el derecho es dominar conceptos y definiciones, esta clase fue un éxito. Con que ustedes hayan aprendido que la manera en que ustedes tengan expertise en cualquier rama del derecho es simplemente conocer el concepto, conocer la definición a profundidad, pues esta clase llenó su objetivo. Quiero decirles algo más. En filosofía, el concepto jurídico, aparte de se dice que cuando yo sé un concepto y una definición, y la definición no es de un autor, sino que es propia, el filósofo lo que dice es de que la definición, aparte de ser amplia, es aplicable, tiene características y es adjetiva. Si usted domina algo, cualquier concepto, para usted es fácil conocer muchas características. No hablemos de derecho y con esto quiero finalizar. Supongamos el concepto de teléfono celular o teléfono inteligente. A cualquiera de los 36 que estamos conectados, si yo les pregunto, ese concepto lo domina. Al dominarlo, no simplemente me dicen, bueno, teléfono celular es una caja rectangular que tiene un peso como de 200 gramos, que generalmente tiene una pantalla que es de vidrio y una caparazón de metal o plástica, que tiene cámaras, no, y batería, no. Acá lo que están diciendo los filósofos que como es un concepto que usted domina a profundidad, usted sabe características. Usted me puede decir, bueno, es un aparato que por medio de un SIM
se conecta a una red, se conecta a una telefonía, podemos hacer llamadas, podemos conectarnos a páginas de Google, podemos obtener información, podemos obtener noticias, podemos obtener mensajes, podemos estar comunicados, podemos tomar video, podemos tomar fotografías, puede ser una herramienta de trabajo. Muchas personas que se dedican a ventas utilizan el teléfono también para generar facturas, sobre todo ahora que la mayoría ya son electrónicas. Entonces acá la mecánica, el aprendizaje de un curso, en el caso de nosotros que es el derecho, pues es el dominio total de los conceptos y las definiciones. Muy bien. Compañeros, pues de mi parte es todo. Les pregunto si tienen alguna duda o si todo está claro. Está claro, licenciado, gracias. Todo claro. Gracias, Carla, gracias, Lilia, gracias, Keila. Les agradezco mucho. Sin más, entonces, ya no les quito tiempo. Sé que muchos de ustedes pues van del trabajo. Algunos pues pasa que almorzamos poquito o almorzamos casi nada. Entonces también pues les dejo este tiempo para que puedan tomar su cafecito, que puedan prepararse algo de comer y alistar la próxima clase para que ya la reciban con ayuda de Dios con fuerzas renovadas. Que tengan una excelente tarde. Si Dios lo permite, nos conectamos el próximo viernes. Buenas tardes. Licenciado. Feliz fin de semana, licenciado. Licenciado. Buenas noches a todos.